¿Alguna vez te preguntaste cómo podés hacer para generar prompts de manera avanzada, de manera mucho más detallada, de manera organizada? ¿Querés saber cómo hacen los especialistas en inteligencia artificial para generar un prompt que les sea realmente útil, que les dé el resultado que realmente están buscando? Si alguna vez te preguntaste eso, no dejes de ver este video. Boss ass bitch. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? En esta clase vamos a ver cómo definir un objetivo, cosa muy importante para poder obtener el prompt que queremos, o mejor dicho, más que el prompt, la respuesta que buscamos. Cómo vamos a tener que ser claros y específicos, que es algo que siempre les estoy mencionando. Después, cómo estructurar el prompt, cosa no menor. Usar ejemplos y contexto. Experimentar y ajustar todo el tiempo. Recuerden que también les he dicho en las clases anteriores que no nos quedemos con la primera respuesta que nos da ChatGPT, que lo exijamos un poco más. Y de eso se va a tratar esa parte. Luego, cómo controlar la longitud de estos prompts para que no sean excesivos y confundan la inteligencia artificial. Y por otro lado, cómo evaluar y cómo iterar todo el tiempo para ir generando cada vez mejores prompts. Primera parte, antes de crear un prompt, tenemos que saber exactamente cuál va a ser el objetivo. Es decir, ¿qué quiero generar con este prompt? ¿Qué respuesta quiero tener? ¿Para qué lo voy a utilizar? Y eso sinceramente es muy pero muy importante porque va a delimitar exactamente la forma en que debo crear el prompt. Un ejemplo sería, bueno, voy a vender indumentaria, voy a vender ropa a través de internet. Entonces ya tengo un objetivo claro, ¿qué es lo que voy a vender? Luego voy a tener que tener en cuenta a qué público quiero encarar o a qué público quiero ir a venderle mis prendas. Eso también va a ser muy importante, saber en qué rango etario, es decir, personas de 20 hasta 35 años de edad, generar lo que en marketing llamamos el buyer persona, ¿bien? Que es el que genera de alguna manera aquellas posibles personas que nos van a comprar o que van a comprar el producto. Es decir, aquellos clientes que nosotros creemos que son los que van a optar por nuestro producto en línea. Por otro lado, lo que tenemos que tener en segundo lugar en cuenta es, bueno, ser muy pero muy específicos. Es decir, cuando yo vaya a generar el prompt, que lo vamos a ver ahora, ser específico con lo que quiero obtener a partir de ese prompt. Muy bien, vamos a arrancar entonces con el prompt, la generación del primer prompt. Dijimos que el objetivo para este caso era venta de indumentaria minorista. Lo que vamos a hacer es crear un prompt en el cual le vamos a pedir que, primero que nada, vamos a pedirle que actúe como un experto en paid media. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es generar una pauta publicitaria paga para Meta Ads con como objetivo la venta de indumentaria, como decíamos anteriormente, para jóvenes de 20, 25 años hasta 35 años de edad. Y le vamos a dar algunas características posteriormente. Si yo solamente pongo que actúe como un experto en paid media y que además, donde el objetivo es vender indumentaria para jóvenes de entre 20 y 35 años, yo le doy Enter y esto es un prompt sumamente básico en el cual va a trabajar ChatGPT, pero no va a ser tan buena la información que me va a brindar con respecto a eso. Veamos cuál es el resultado que tenemos. Fíjense que como no le dimos tanta información, me dice, lo que tenemos que hacer antes de generar la campaña es lo siguiente. Y el mismo ChatGPT ya me empieza a pedir información y me dice qué es lo que necesitamos generar. En tercer lugar, tenemos que dividir el prompt. No podemos generar un prompt de corrido y confundiendo a la inteligencia artificial. Por ejemplo, debemos darle una introducción. Sabemos que siempre tenemos que explicarle cómo queremos que actúe y luego darle información acerca de, por ejemplo, preguntas específicas que quiero que me responda, cómo quiero que actúe en base a esas respuestas, de qué manera quiero que lo responda, en qué lenguaje quiero que responda, en qué tipo de tono. Bien, todo esto lo tenemos que hacer de manera estructurada y tenerlo en cuenta porque esa forma de estructurarlo nos va a dar una respuesta específica acerca del resultado que vamos a tener.
Es decir, nos va a dar un resultado puntual y luego en otros pasos vamos a ver cómo podemos cambiar eso para obtener mejores resultados. Fíjense que ahora le di más información. Quiero vender pantalones deportivos de una marca propia llamada IALAB. La misma tiene colores contrastantes y el público objetivo son hombres y mujeres de 20 a 35 años que viven en Argentina y el presupuesto que tenemos para la campaña es de $1000 para el primer mes. Queremos impulsarlo por medio de Instagram y Facebook. Ahora me dice, bueno, estrategia de campaña, segmentación del público, utiliza una herramienta de segmentación de Meta Ads para llegar a la audiencia específica, segmenta por edad, me da todas las indicaciones que necesito para lo que quiero crear. Fíjense que esto es mucho más rico, mucho más avanzado que solamente generar contenido para una red social, que generar, por ejemplo, un copy para una red social. Estamos hablando de cómo estamos generando una campaña que nos va a generar dinero en corto plazo una vez que tengamos el producto en línea y que podamos impulsar esta campaña. Debemos usar ejemplos y contexto. Muy bien, esto es lo que estamos dándole y lo que vimos recién en el punto anterior, donde le dijimos que el contexto es la primavera argentina y le podemos dar un ejemplo ahora para incrementar eso. Bien, acá le hice una pregunta, le pregunto, bueno, ¿crees que sea conveniente agregar calzas? En Argentina calzas le llamamos a esos, a ver cómo puedo explicarlo, esos como shorts cortos que utilizan los ciclistas. Eso para nosotros es una calza y lo puede usar un ciclista, lo puede usar la mujer cuando va al gimnasio, cuando sale a correr. Lo usan los deportistas, también los futbolistas, por ejemplo. Entonces eso es lo que le estoy proponiendo incorporar en el portfolio y le pregunto si estaría bien y bueno, obviamente me da ya información al respecto de qué tan amplio es el público objetivo. Las calzas a menudo son populares tanto entre hombres como mujeres. La tendencia actual de las calzas han estado en tendencia en la moda deportiva, o sea que está aseverando que lo que voy a hacer está bueno. Por supuesto, nunca debemos dejar de experimentar, nunca tenemos que quedarnos con la primera respuesta de ChatGPT. Siempre tenemos que ir mucho más allá, tenemos que seguir probando, experimentando, viendo qué es lo más óptimo que puede resultarnos y también ir viendo de alguna manera cómo resulta con el público. Si lo hacemos a través de Instagram, si lo hacemos de Facebook, bueno, ver las métricas todo el tiempo para ver si está resultando o no lo que estamos presentando. Siempre hay que tener consideración de cuál va a ser la longitud que vamos a utilizar en el prompt, o sea, cómo lo vamos a realizar. Y bueno, primero que nada tenemos que tener en cuenta que el prompt no puede ser muy largo, porque eso generalmente confunde a la inteligencia artificial. Entonces tiene que ser muy conciso, práctico, directo y que eso nos permita obtener la respuesta que queremos. Por supuesto, todo esto sin dejar de ser detallados o sin dejar de ser lo más minucioso posible. Si verán en lo que venimos haciendo, yo estuve haciendo prompts cortos pero que van repreguntando lo que ya generó ChatGPT.
Fíjense que estamos generando no solamente una campaña para MetaAds, sino también estamos poniendo a prueba qué es lo que vamos a vender. Entonces, a partir de eso, si bien la campaña en cierta manera me la puede generar cuando yo responda todas estas preguntas que tenemos aquí, que fue lo primero que me respondió, donde incluso me sugería generar un objetivo, que era lo que habíamos hablado, crear contenido atractivo, configurar la segmentación, establecer el presupuesto de calendario, optimización continua, experimentación prueba A y B, integración con tu sitio web. Bueno, perfecto. Toda esa información podemos empezar a generarla de manera ya detallada. Bien, puedo empezar a generar esto punto por punto para tener una mejor respuesta, obviamente, o mejor dicho, un mejor contenido creado por ChatGPT. Una vez que ya obtenemos la respuesta que queremos, una vez que ya tenemos determinada respuesta que hemos probado, bueno, seamos críticos, pongámoslo a prueba, compartámoslo con algún colega, con algún compañero, me lo mandan a mí a través de los comentarios, me mandan a través de un mensaje privado, a través de Instagram, y lo vamos viendo, no hay ningún problema, pero compártanlo, porque eso le va a dar un contexto distinto y también les va a ofrecer una mirada muy diferente a las que tienen ustedes, que vienen generando una y otra vez el prompt para poder tener una respuesta. Muy bien amigos, espero que les haya sido de gran utilidad este curso de ChatGPT, este mini curso donde tratamos de abarcar algunas partes que les sean de utilidad para aplicarlas en su negocio, en su emprendimiento, en su trabajo, y no dejar de lado de que esto siempre sigue avanzando y lo pueden aplicar en distintas cosas. ¿Ustedes en qué lo están aplicando actualmente? Déjenlo en los comentarios, cuéntenme cómo lo están usando, si les sirvieron las clases anteriores, no dejen de verlas. Obviamente en el transcurso de estas clases le voy a ir dejando las tarjetas para que vayan accediendo directamente a las otras clases también. Van a tener los links aquí debajo para visitar las otras clases que ya generé. Así que les agradezco por el tiempo dedicado. Recuerden que tenemos todavía un 25% de descuento para el curso de ChatGPT para vender más y aprovechar más las ventas con inteligencia artificial. Les voy a dejar aquí abajo también el link, importantísimo que usen ese código, el código que está acá. Bien, ahí se lo estoy dejando. Este código les va a permitir adquirir un 25% de descuento en el costo del curso. Recuerden que ese curso les queda para siempre y cada vez que se vaya actualizando, ustedes lo van a seguir viendo, no van a tener que pagar nada extra por el curso que tenemos en línea. Así que muchas gracias por el tiempo dedicado, por lo que compartieron conmigo entre comentarios y demás. Vamos a seguir subiendo material y contenido acerca de inteligencia artificial. No dejen de ponerle me gusta, no dejen de suscribirse y por supuesto siempre esperamos su participación, o yo por lo menos estoy atento a cualquier comentario que puedan hacer para generar nuevo contenido. Se viene un contenido que me sugirieron ahí acerca de Midjourney, lo vamos a generar y se los voy a compartir obviamente para que puedan sacarle mayor provecho posible a esa plataforma. Gracias por estar acá, nos vemos en el próximo video.